simpático sobre, bueno, tenemos muchos monstruos y superhéroes de los cómics y de las películas, pero bueno, la realidad es que serían completamente imposibles realmente desde el punto de vista científico. Por ejemplo, bueno, vamos a ver, tendríamos a Godzilla. Godzilla es un monstruo muy espectacular, que mete mucho miedo, pero el problema es que Godzilla realmente sería imposible. Godzilla, nosotros tenemos en nuestro organismo tenemos lo que se llama el tejido de sostén, que está formado por el esqueleto y los músculos, y que su función es esa, el ser de sostén, el aguantar el cuerpo. Entonces está calculado que por ejemplo, en el caso del tiranosaurio, que es el único monstruo del mundo más grande que nosotros conocemos, mediría aproximadamente unos 7 metros y pesó unas 7 toneladas. Entonces el asunto es que a medida que aumenta el tamaño del bicho, la resistencia, el tejido de sostén aumenta, ¿no? Sí, bueno, más o menos se puede ver. Entonces, a medida que va aumentando el tamaño, el tejido de sostén tiene que crecer no solamente de forma proporcional, sino que tiene que crecer de forma exponencial para poder soportar a todo ese individuo. Entonces, en el caso de King Kong se ha calculado que tendría que pesar 130 toneladas. Con 15 metros de altura tendría que pesar 130 toneladas. Entonces, imaginaos Godzilla, que se supone que mide 120 metros, ¿cuántas toneladas tendría que pesar? Entonces ese es un poco el tema de que resulta un poco imposible. Por ejemplo, en otra película, hicieron 2 películas, La mujer de 50 pies, el ataque de la mujer de 50 pies, ella mediría 15 metros. Entonces se calcula que debería pesar 60 toneladas. Ese sería el peso que tendría que hacer para que no se viniera abajo la mujer de 50 pies. Y otro asunto que no se ha valorado es el tema de la respiración. El tema de cuánto necesitaría para respirar. Nosotros aproximadamente necesitamos, en nuestro caso, la cantidad que se necesita para respirar una persona de 70 kilos de media necesita unos 140 metros cúbicos de oxígeno. Y entonces en una persona que midiera lo que mide la mujer de los 50 pies, necesitaría 14.000 metros cúbicos de oxígeno. O sea, como 100 veces más de oxígeno necesitaría para oxigenar una persona de ese tamaño. Y luego aparte tenemos el tema de que si crece de manera proporcional también le crecería la cara. Por tanto, la cara se ha calculado que su cara pesaría unos 20 kilos. Y claro, como la cara no es fija, no es estable como en el caso de los huesos, sino que es una cosa, se iría para abajo. Entonces tendríamos 20 kilos que se irían para aquí, para la papada y para la zona del cuello, con lo cual desde luego no tendría esa pinta tan beautiful que tiene Daryl Hannah en la película. Bueno, este no se ve. Otro superhéroe que tendría problemas sería Flash. Flash, el hombre bala, se supone que el hombre iba a 900 kilómetros por hora. Entonces, la cuestión es que independientemente de que el tío, que realmente se pueda ir a esa velocidad, Flash tendría un problema muy gordo con las esquinas. Porque se supone que cuando tú giras, tú haces un giro, tienes el problema de la inercia. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su movimiento. Cuando va a girar tienes tendencia a irte para donde estabas haciendo tu movimiento. Entonces tienes que bajar la velocidad para que no se te vaya. Por eso cuando va un coche en la Fórmula 1 y va a hacer una curva, pues tiene que reducir la velocidad porque si no se saldría de la pista. Entonces el problema es que Flash con 900 km por hora se daría unos golpetazos contra las esquinas del copón. Supongo que además en esa ciudad los que tuvieran un comercio en una esquina tendrían un seguro extra de Flash por los golpetazos que se darían. Bien, entonces otro que también tendría problemas para subirse por las paredes sería Spiderman. Se supone que Spiderman se puede subir por las paredes porque es el hombre araña, entonces sería semejante a una araña. Entonces en la araña lo que realmente les hace que puedan subir por las paredes es lo que se denomina las fuerzas de Van der Waals, que es una especie de fuerza eléctrica, una especie de fuerza de tipo eléctrico que se genera, es una fuerza de tipo eléctrico
que se genera por la creación de dipolos un poco por al azar, por una serie de circunstancias. Al ir formándose se va creando una especie de fuerza eléctrica. Entonces, por ejemplo, en el caso de las arañas, o también, por ejemplo, de pequeñas lagartijas, etcétera, en esos pequeños reptiles ellos tienen miles de pequeños pelitos, que estos pequeños pelitos son los que pueden crear esas fuerzas eléctricas. Entonces, que lo que le hace adherirse a las paredes. Entonces, lo que pasa es que eso funciona siempre que no tengas mucho peso. Porque a medida que vas pesando más, entonces la fuerza de la gravedad tiene mucha más fuerza que la fuerza esa eléctrica de Van der Waals. Entonces, cuando a medida que vas pesando más, y especialmente en el caso de un humano, no podría soportar, porque la fuerza de la gravedad ganaría con mucho la fuerza de Van der Waals. Entonces, Spiderman se iría para abajo de todas. Entonces, por eso sería imposible, en el caso de Spiderman, por mucho que quisiera, aguantarse, subirse por las paredes como se suben las arañas. Y ahora una pregunta, ¿por qué vuela Superman? Se supone que Superman, sus poderes eran porque venía de Krypton, que Krypton tenía una gravedad mucho mayor, y entonces al venirse a la Tierra, pues entonces el Superman pues tendría pues, una serie de poderes por venirse a la Tierra que tiene mucha menor gravedad. Entonces eso, por ejemplo, pues eso supone que podría pegar unos saltos muy altos, pero no de volar. Porque el volar requiere estar continuamente con una fuerza, mientras que en el caso de Superman simplemente pues sería pegar unos saltos. Y de hecho, en los primeros cómics de Superman, Superman pegaba saltos, pero no volaba. Fue en los siguientes, a medida que fue avanzando el cómic, cuando se le puso el tema del volar. Pero Superman solamente podría pegar unos saltos muy altos, podría desplazarse mucho, pero no podría seguir volando como es en las películas. Como mucho podría pegar unos saltos muy... Y otra cosa que podría ser realmente cierta es que Superman tendría superfuerza. Tendría superfuerza porque está acostumbrado a la supergravedad de su planeta natal, de Krypton, pero el tema es que a medida que va pasando el tiempo, cuando vas cambiando de ambiente, te vas amoldando a ese ambiente. Entonces lo más probable es que Superman iría poco a poco perdiendo fuerza, porque su cuerpo se va adaptando a la nueva gravedad, con lo cual cada vez iría el pobre, cada día le costaría más el levantar todos los megapesos que tiene. Otro también que tendría una superfuerza, pero que tendría un problema, sería el Capitán América. El Capitán América, el tío se supone que está muy cachas y que tiene una potencia descomunal. Pero el asunto es que la potencia supone que los músculos, para poder tener esa potencia, tienen que crecer. Todo depende. Por ejemplo, pues hay técnicas para potenciar que tengas más volumen, que es lo que hacen los culturistas, que hacen algunas técnicas para que tengas, aparte de tener fuerza, tengas más volumen. Y se puede intentar al revés, que si tú quieres que tengas sobre todo fuerza y menos volumen, pero por mucho que quieras, el músculo tiene que crecer. Para poder tener más superfuerza, el músculo tendría que crecer. Entonces se ha calculado que para poder hacer las cosas que hacía el Capitán América, la musculatura de suya tendría que ser 100 veces superior, 100 veces más grande de lo normal. Entonces imaginaos la pinta de monstruo que tendría realmente el Capitán América. Y ahora vamos con el hombre invisible. El hombre invisible no lo veríamos, pero es que él tampoco nos podría ver. El hombre invisible sería ciego. Eso es porque la luz, nosotros podemos ver la luz porque llega la luz y entonces cuando entra en el ojo converge con una serie de lentes que hay, convergen para que se pueda la luz llegar a la retina. Ese es el problema que hay cuando una persona tiene hipermetropía o tiene miopía, que no ajusta bien, la luz no se ajusta bien en la retina. Entonces la manera de ver es que se converjan los rayos de luz y llegan a la retina, y esa es la manera de que veamos. Pero si la retina es invisible, entonces la luz pasaría a través de la retina y no convergería en la retina. Entonces el hombre invisible sería invisible, pero también sería ciego. Y por último tenemos la famosa película Viaje Alucinante, en la cual pues reducen a tamaño microscópico una nave y los individuos que están dentro de la nave y empiezan a viajar por las arterias de un individuo. Entonces, en principio, el funcionamiento de una nave o el funcionamiento de un objeto a lo largo de un fluido se relaciona, vamos a decir, la ley que la determina es el número de Reynolds. El número de Reynolds, eso en el numerador,
funciona la inercia, las fuerzas que facilitan el que avance, en este caso, pues el vehículo, el que avance el vehículo, que son el numerador, que serían pues, las fuerzas de inercia, la masa y la velocidad. Y por debajo estarían las fuerzas viscosas, la viscosidad. Entonces sería una relación entre la fuerza y la viscosidad. Entonces el tema es que en una persona, en un animal grande, el número de Reynolds es muy alto, mientras que en un animal muy pequeño, el número de Reynolds es muy bajo. Entonces está calculado, una ballena tiene un 10 a la 8 de Reynolds. Un nadador humano tiene 10 a la 4. Un espermatozoide es 10 a la menos 4 y una bacteria es 10 a la menos 8. Entonces, una bacteria le cuesta muchísimo más moverse a lo largo de la sangre que, por ejemplo, pues que una ballena nadar en el mar. Resulta que le cuesta muchísimo más. Entonces, un nadador humano andando por el fluido sanguíneo, andando por la sangre, le costaría mogollón. Sería como si estuviera en una piscina llena de miel. Entonces, se ha calculado que aproximadamente si un submarino normal para andar por el agua pues tiene que andar a la velocidad entre 12 o 15 kilómetros por hora, el submarino de viaje alucinante, para poder avanzar realmente por la sangre, tendría que ir a una velocidad de 200 millones de kilómetros por hora. Con lo cual, en fin, tendría que tener bastante potencia el cacharrillo. Entonces, bueno, pues gracias, espero que os haya gustado.